El pasado que regresó en la mirada de un niño. Atención. Prepárense para una historia de amor, traición y redención que te atrapará desde el primer instante. ¿Qué harías si el fantasma de tu pasado regresa con una réplica exacta de tus ojos? Suscríbete al canal y dale me gusta si esta historia te conmueve. Hace 7 años, el poderoso magnate Alejandro Dávalos desechó a la mujer que amaba, tildándola de vergüenza. Ahora, en un baile de caridad, ella entra vestida de negro, de la mano de una niña pequeña con sus mismos, impactantes y penetrantes ojos azules. Alejandro Dávalos estaba sentado en el pináculo de su universo. Su oficina, una fortaleza de caoba pulida y ventanales que dominaban el vibrante horizonte de Madrid, no era solo un lugar de trabajo. Era un santuario de poder y control absoluto. La ciudad se extendía a sus pies como un tablero de ajedrez gigante, cada pieza una corporación, cada movimiento meticulosamente calculado. A sus 35 años, había logrado todo lo que se propuso. Una fortuna, un nombre respetado en el implacable mundo de la tecnología, un imperio que se alzaba como un monumento a su ambición. Pero en el opresivo silencio de su despacho, la opulencia se sentía como una prisión dorada. Su escritorio, un altar a su éxito, estaba repleto de papeles que no tenía intención de leer, contratos que delegaría a sus abogados y una invitación al baile benéfico, un evento que se había convertido en una tradición más por su reputación que por un deseo real. Se recostó en la silla de cuero, sus músculos tensos por años de incesante lucha. Pasó una mano por su cabello oscuro y dejó que sus fríos ojos azules, que rara vez mostraban emoción, se posaran sobre la pila de nombres que tenía delante. Cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado, cada uno con un propósito, una conexión política, financiera o social. Esta noche no era sobre caridad, era sobre dominio, era sobre recordarle a la élite de Madrid que Alejandro Dávalos era un hombre inquebrantable, una fuerza imparable. La secretaria se acercó, deslizando con cuidado otra carpeta. «La lista final de invitados, señor», dijo en un susurro temeroso. Alejandro apenas la miró, su mente ya en la velada, el champán, las luces, el interminable mar de rostros que lo admiraban y lo temían. Entonces, su mirada se detuvo. Su expresión, normalmente una máscara de calma inmutable, cambió tan sutilmente que solo alguien que lo hubiera conocido bien lo habría notado. Un nombre, escrito en tinta elegante y sobria, lo devolvió de golpe a un pasado que creía haber incinerado por completo. Elena Castillo. El aire se le atascó en los pulmones. No podía ser. Su nombre no pertenecía allí, no entre gobernadores, inversores y magnates. Sin embargo, allí estaba, discreto pero afilado como una cuchilla, cortando su cuidadosamente controlada compostura. Su mandíbula se tensó. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Envíala», dijo después de una pausa que le pareció una eternidad. Su voz era casual, casi divertida, pero en lo profundo algo se agitó, un temblor que se negaba a reconocer. «Que venga, que vea cómo es la vida cuando ya no eres parte de ella». La secretaria asintió rápidamente, anotando una nota, sin darse cuenta de la tormenta que esas 2 palabras habían desatado. Alejandro cogió su vaso de whisky. El líquido dorado se quemó en su garganta, anclándolo al presente. Quería verla de nuevo, no porque ella importara,
sino porque le divertía imaginar la expresión en su rostro. Vería a un hombre tallado en hielo, intocable, un símbolo de éxito. El chico que dudaba se había marchado hacía tiempo. Ahora era inquebrantable, y sin embargo, mientras la ciudad brillaba a la luz del atardecer, una sombra persistía en sus pensamientos. Por primera vez en años, sintió que el pasado lo alcanzaba, y ninguna cantidad de dinero, torres de cristal o muros que había construido podría detenerlo. Mientras tanto, en un apartamento modesto en un barrio de clase trabajadora, Elena estaba sentada a la mesa de su pequeña cocina. El papel del sobre que tenía en la mano era grueso, caro, negro con un escudo dorado en relieve. Era la clase de invitación que pertenecía a un mundo que ella había dejado atrás hacía mucho tiempo. Las manos de Elena temblaban mientras lo sostenía. No podía obligarse a abrirlo, aunque ya sabía quién lo había enviado. El nombre escrito en letras afiladas estaba grabado en su memoria. Rasgó el sello con una vacilación que se sentía como miedo y sacó la tarjeta. Dentro, en caligrafía elegante, estaba la invitación al baile benéfico de la Fundación Dávalos. Le faltó el aliento. No había esperado que él recordara que existía, mucho menos que la convocara a su mundo dorado. Los recuerdos la invadieron como una herida vieja que se abría. 7 años desde que había visto a Alejandro Dávalos. 7 años desde que la había mirado con esos ojos azules como el hielo y la había destrozado con palabras que nunca podrían ser retiradas. Recordó haber estado de pie en su ático, las luces de la ciudad brillando afuera como estrellas distantes, mientras sus manos se presionaban sobre la vida que crecía dentro de ella. Estaba aterrorizada, pero esperanzada, aferrada a la creencia de que el hombre que amaba abrazaría al hijo que habían creado. En cambio, su rostro se había endurecido, su voz se había vuelto de acero, y su juicio cayó sobre ella como una sentencia. «Eres una vergüenza», había dicho, antes de darle la espalda y dejarla ahogarse en el silencio. Esa noche nunca la había abandonado. Se había alejado llevando no solo a su hija, sino también el peso insoportable de la traición. Los meses siguientes habían sido una lucha constante, trabajando en 2 empleos, ocultando su dolor, luchando contra la soledad. Cada vez que sentía que su bebé se movía, se prometía a sí misma que nunca permitiría que la amargura envenenara el amor que le debía a su hija. Pero no podía olvidar la forma en que Alejandro la había abandonado. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías la invitación? ¿O te alejarías para siempre de ese doloroso pasado? Sus ojos se nublaron al mirar la invitación. Ese mundo de lámparas de araña y lujo que una vez le pareció al alcance de su mano, se convirtió en una puerta cerrada que nunca quiso volver a abrir. Y ahora, él la invitaba a regresar. ¿Era una broma cruel? ¿Un retorcido deseo de recordarle lo que había perdido? No podía estar segura. Su pecho dolía, sus manos temblaban y la habitación se sentía pequeña, llena de las sombras del pasado. Se levantó y caminó hacia el dormitorio, donde su hija Lucía jugaba tranquilamente. La niña levantó la vista, sus grandes ojos marrones brillando con inocencia, su risa una pureza que Elena a menudo envidiaba. En el rostro de su hija vio su salvación y su tormento, porque esos llamativos ojos azules, tan fuera de lugar bajo su cabello castaño, eran un recordatorio constante del hombre que le había dado la vida y había roto a su madre. No olviden darle a me gusta a este video y dejarnos un comentario con su opinión. La noche del baile benéfico llegó con la clase de grandeza
que solo la riqueza podía comprar. El salón de baile de la torre de la fundación. Dávalos brillaba bajo lámparas de araña de cristal, su luz dispersándose a través de pisos de mármol pulido. En el centro, Alejandro Dávalos, el orquestador de la noche, su presencia imponente como siempre. Parecía intocable, un hombre que había conquistado cada obstáculo. Sin embargo, debajo de la sonrisa practicada, una parte de él estaba inquieta. No había creído realmente que ella vendría. Era un capricho imprudente, pero ahora que la noche estaba en pleno apogeo, se encontró mirando hacia la entrada más a menudo de lo que le gustaría admitir. Las grandes puertas del salón de baile se abrieron una vez más, y la conversación vaciló, como si el aire mismo se hubiera desplazado. Las cabezas se volvieron, los susurros se extendieron, e incluso la música pareció detenerse. Elena Castillo entró en la habitación. Llevaba un vestido de un negro intenso que se adhería a su esbelta figura, simple pero cautivador. Su barbilla levantada con tranquila rebeldía, sus ojos oscuros se mantenían firmes, como si supiera que toda la habitación estaba mirando. Pero no fue solo su presencia lo que silenció a la multitud. A su lado caminaba una niña pequeña en un vestido de color rosa, su pequeña mano firmemente agarrada a la de su madre. Cuando levantó su rostro, sus ojos azules brillaron como fragmentos de hielo. El vaso de Alejandro, se congeló a medio camino de sus labios. La vista lo golpeó con tal fuerza que por primera vez en años, su compostura vaciló. No podía respirar, no podía moverse. La niña tenía quizás 6 años, y su parecido con él era innegable. Ojos azules, sus ojos. Elena no vaciló. Caminó con dignidad, su postura inquebrantable, su presencia sin vergüenza. Su mirada se fijó en Alejandro, con una calma que lo inquietó mucho más de lo que lo habría hecho la ira. Por primera vez en su vida, Alejandro Dávalos sintió algo que nunca se había permitido sentir en público: miedo. Su mente estaba consumida por la visión de la niña. Su pasado no había regresado para atormentarlo. Había entrado audazmente en su mundo, vivo e innegable. Recordó la crueldad de sus palabras, y por un momento la fachada pulida de su imperio se resquebrajó. El hombre que se enorgullecía de ser intocable se encontraba al descubierto. Elena se detuvo lo suficiente para que el silencio se asentara a su alrededor. Cuando finalmente se detuvo en el borde de la multitud, la pequeña mano de su hija todavía descansando de forma segura en la suya, una curva muy leve tocó sus labios, no un triunfo, sino un gesto que le dijo todo. Ya no era la chica que él había abandonado, era una mujer que había sobrevivido a él. Y ahora había regresado, no sola, sino con la prueba viviente de su mayor fracaso de pie a su lado. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad para enmendar sus errores? ¿Crees que es posible perdonar un dolor tan profundo? Déjenos sus opiniones en los comentarios. La música del salón de baile llegaba como un eco lejano, mientras Alejandro, con el corazón martilleando en el pecho, buscaba a Elena. La encontró en uno de los pasillos más tranquilos, junto a una gran ventana, su silueta dibujada contra las luces de la ciudad. Lucía estaba segura en una habitación cercana, con una amable asistente que se había ofrecido a cuidarla. Elena esperaba, con los brazos cruzados, su postura firme e inquebrantable. Alejandro se detuvo a varios pasos de distancia, sintiéndose despojado de toda su armadura. El magnate que controlaba consejos de administración y doblaba a los políticos a su voluntad, se encontró temblando como un niño. Elena, comenzó,
su voz baja e inestable. No merezco estar aquí, después de lo que te hice. Durante años me dije a mí mismo que me había justificado, que no tenía otra opción. Pero la verdad es que tenía miedo. Fui egoísta. Dejé que mi orgullo dictara mi vida, y me costó lo único que importaba. Las palabras salieron de él en un torrente, más afiladas y honestas de lo que nunca había sido. Confesó las noches en las que la había recordado, la culpa que roía los bordes de su mente, que enterraba bajo el trabajo y el poder. Admitió que pensaba en ella a menudo, pero nunca se permitía imaginar al niño que podría existir, porque se había obligado a creer que no había ningún niño en absoluto. Construí muros a mi alrededor, dijo, apretando los puños, y cuando me dijiste la verdad, entré en pánico. Pensé que destruirías la imagen que tanto me había costado crear. Creí que el amor era una debilidad, y por eso, en lugar de arriesgarme a amar, nos destruía a ambos. En ese momento, Elena finalmente se volvió. Sus ojos brillaban en la penumbra. Su voz era firme, pero sus palabras cortaban con precisión. No solo nos destruiste a nosotros, Alejandro. Destruiste su oportunidad de tener un padre. Nos abandonaste, a mí sola y al hijo que creamos juntos. ¿Tienes idea de lo que significa sentarse despierta por la noche, preguntándose si será suficiente para alguien que merece más que el mundo puede dar? ¿Sabes lo que es verla crecer, ver sus ojos que son un espejo de los tuyos, y rezar para que nunca conozca el dolor del hombre que se los dio? Él se estremeció. No lo sé, admitió, con la voz quebrada. No puedo saberlo, porque no estuve allí, y eso me perseguirá por el resto de mi vida. Pero puedo intentarlo ahora. Puedo luchar cada día a partir de este momento para ser el padre que ella merece. No puedo borrar los años en los que le fallé, Elena, pero puedo asegurarme de que nunca se sienta abandonada de nuevo. La compostura de Elena vaciló por primera vez. Sus ojos se suavizaron. No por perdón, sino porque no podía protegerse de la sinceridad en su voz. Él siempre había sido poderoso y controlado, pero ahora estaba despojado de cada defensa, temblando ante la verdad que ya no podía negar. ¿Y ahora?, preguntó ella, con la voz firme de nuevo. Ahora la ves, y de repente te arrepientes. ¿Crees que el arrepentimiento cambia los años que vivió sin un padre? ¿Crees que el arrepentimiento borra las noches que pasé rezando para ser lo suficientemente fuerte para las dos? Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo, pero él no apartó la mirada. No, dijo con voz ronca. No cambia nada. Nada de lo que diga o haga puede devolver lo que perdí. Pero, por favor, Elena, déjame intentarlo. Déjame conocerla. Déjame mostrarte que soy más que el hombre que se marchó. En ese momento, Lucía se despertó y se acercó, arrastrando los pies en busca de su madre. La vio en el pasillo, junto a un hombre desconocido. «Mamá», susurró, agarrando la mano de Elena. «¿Quién es él?». La pregunta silenció la habitación, dicha solo en el tono dulce y desprevenido de una niña. El corazón de Elena se desgarró entre el miedo y lo inevitable. Miró a su hija y luego a Alejandro, quien tenía los ojos llenos de una desesperación y un amor que ella nunca había visto. «Por favor, no me apartes», susurró él, solo para ella. «No de ella. No de ti». Elena tomó una respiración profunda, estabilizándose contra la tormenta de emociones. Se encontró con su mirada de frente. Su silencio fue más ruidoso que cualquier veredicto,
y Alejandro entendió que su destino ya no estaba en sus manos. Por primera vez en su vida, el control le pertenecía a alguien más. Las semanas que siguieron se desarrollaron con una extraña intensidad. La confrontación no había resuelto el dolor entre ellos, pero había abierto una puerta. Alejandro, el magnate que vivía según horarios y juegos de poder, se encontró entrando en un mundo que no entendía. Un mundo de cuentos a la hora de dormir y risas infantiles. Al principio, Elena solo permitió pequeños vistazos. Él podía visitar por las tardes, sentarse en la pequeña cocina de su apartamento, donde la invitación dorada una vez la había mirado como una herida. Lucía lo miró con cautelosa curiosidad al principio, tímida en su presencia, pero atraída por él de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. La primera vez que la ayudó con los deberes, torpe con los crayones y las hojas de matemáticas, Alejandro se dio cuenta de lo inútil que era con las cosas más simples. Había cerrado tratos multimillonarios sin dudar, pero las preguntas inocentes de una niña de 6 años lo dejaban buscando una paciencia que nunca antes había necesitado. Cada momento perdido lo golpeaba como un puñetazo, pero ese dolor lo impulsaba a luchar más duro por cada segundo que pudiera tener ahora. Lentamente, Lucía comenzó a confiar en él. Lo invitó a sus juegos, se rió de sus torpes intentos de trenzar su cabello y exigió su presencia en los pequeños hitos de su vida. Alejandro, que siempre había medido el éxito en números, se encontró atesorando los dibujos que ella hacía de los tres juntos. Cada línea torcida era más valiosa que todo su imperio. Comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Lucía, inocente, ansioso y sin cicatrices. Por primera vez en años, sintió un propósito que no tenía nada que ver con el poder, y todo que ver con el amor. Elena se mantuvo cautelosa, observándolo de cerca. Aún no podía negar el cambio en él. Ya no era el hombre frío que se había burlado de su vulnerabilidad, sino que era crudo, incierto y casi humilde. Llegaba a su apartamento sin su arrogancia habitual. Llevaba comestibles, escuchaba de verdad y, sobre todo, aparecía. Eran noches tranquilas, cuando Lucía dormía, que se sentaban juntos. Hablaban en voz baja, no del pasado, sino de cosas prácticas sobre Lucía, la escuela, las lecciones de piano, los pequeños miedos y esperanzas. Cada conversación tejía un hilo entre ellos, frágil pero innegable, y Elena comenzó a preguntarse si tal vez estaban construyendo algo nuevo, algo más allá de las ruinas de lo que alguna vez habían sido. ¿Creen que Alejandro está realmente cambiando? ¿O solo se siente culpable? Dejen su comentario y su me gusta para que lo sepamos. Alejandro sabía que no podía simplemente pedir perdón. Tenía que ganárselo, día tras día. Llevó a Lucía al parque, le enseñó a andar en bicicleta y aprendió a hacer panqueques los domingos por la mañana. Elena lo observaba desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, fingiendo no sonreír, aunque sentía una calidez que no se había permitido en años. Cada pequeño acto derrumbaba los muros que ella había construido, no porque él lo exigiera, sino porque finalmente había entendido lo que el amor requería: humildad, sacrificio y presencia. Fue una noche, después de que Lucía se durmió, que el cambio se hizo innegable. Alejandro se sentó en el sofá, su expresión seria. Elena, mañana hay una reunión con mis socios para cerrar la fusión con TechCorp. Son 10 años de trabajo, la culminación de todo lo que siempre quise. Hizo una pausa, su mirada fija en sus manos,
pero Lucía tiene su primera presentación de piano, y no puedo faltar. Es a la misma hora. Elena lo miró, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. He decidido delegar la reunión. Mis socios están furiosos. Dicen que es la decisión más estúpida que he tomado. Y tal vez lo sea en términos de negocios, pero Lucía me necesita allí. Me necesita en primera fila, aplaudiendo por ella, sabiendo que su padre está presente. Me necesita más de lo que la empresa me necesita a mí. Las palabras de Alejandro fueron más poderosas que cualquier disculpa. La sinceridad en su voz desarmó por completo a Elena. Se levantó del sofá, se acercó a él y puso su mano suavemente sobre su brazo. Sabes que no importa lo que decidas, la empresa sobrevivirá. Pero si fallas a Lucía, esa es una pérdida que no podrás recuperar. Y si la pierdes, me perderás a mí para siempre. Alejandro asintió, su voz ronca de emoción. Lo sé. Es un riesgo que ya no estoy dispuesto a correr. El día de la presentación de piano, Alejandro llegó temprano, con un ramo de flores para Lucía. Se sentó en la primera fila, su corazón latiendo con nerviosismo. Cuando Lucía subió al escenario, su pequeño rostro lleno de concentración, él no pudo apartar la mirada. Tocó una melodía simple, pero para Alejandro, era la pieza musical más hermosa que había escuchado. Al final, Lucía se inclinó y lo buscó con la mirada. Cuando lo vio, sonrió con una felicidad tan pura que hizo que el pecho de Alejandro se hinchara. Él se puso de pie y aplaudió con todas sus fuerzas, un aplauso que venía directamente de su alma. Después de la presentación, Lucía corrió hacia él, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Papá», susurró, «estoy muy contenta de que vinieras». Esa simple palabra, «papá», resonó en el corazón de Alejandro y supo que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, en la sede de su empresa, la reunión había sido un desastre. Los socios estaban furiosos y las acciones de su empresa cayeron. Cuando Alejandro revisó su teléfono, vio los mensajes de su asistente. La compañía estaba en crisis, pero él no sintió pánico. En sus brazos tenía a su hija, la luz de su vida. El sonido del fracaso empresarial se desvaneció, reemplazado por la risa de Lucía. Esa noche, cuando Lucía dormía, Elena se acercó a Alejandro, que estaba sentado en la penumbra del salón. «No sé qué decir», susurró. «Arriesgaste todo por ella». Alejandro tomó su mano. «No arriesgué nada, Elena. Lo que arriesgué era solo dinero y ego. Lo que gané es incalculable». Elena se sentó a su lado, sus hombros relajados por primera vez en años. «Lucía tenía razón», dijo ella, con una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. «Nuestra familia está completa». Alejandro la abrazó, sosteniéndola a ella, y con su mano libre, sosteniendo el dibujo que Lucía había hecho de los tres. No era la misma historia que habían comenzado hace 7 años, fracturada por la traición y el abandono, sino una nueva, nacida del dolor, pero formada por la oportunidad de redención. Y mientras se sentaba allí con Elena a su lado, y Lucía durmiendo tranquilamente en la habitación de al lado, Alejandro se dio cuenta de que la familia que una vez había creído imposible, lenta y silenciosamente, se estaba volviendo real. Si les ha conmovido esta historia, no olviden dejar su like y compartir este video. Y si quieren ver cómo continúa este viaje, dejen su comentario abajo.